Buenos días, mi nombre es Marlubi Tengonó, estudiante de la especialización de Evaluación Ambiental de Proyectos. El día de hoy les voy a hablar acerca de la educación virtual como favorecedora del aprendizaje autónomo. Como sabemos, muchos aspectos de la humanidad tienen que ver con su propia evolución, aspectos que se transforman cada día en pro del beneficio y mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Y un aspecto de estos es la educación. Como vemos, en este sentido la educación se ha venido transformando y ha venido mejorando en cuanto a sus prácticas pedagógicas y a la manera de cómo entender y sobrellevar la relación entre enseñanza y aprendizaje. Si hacemos un recorrido por lo largo de la historia de la pedagogía utilizada para enseñar, vemos que ésta se inicia mediante la expresión oral. Posteriormente viene el lenguaje pictórico y esto desencadena el lenguaje escrito. Pero aquí viene un asunto muy importante y es el invento de la imprenta, porque con la imprenta se inicia la producción de libros, la producción de textos y a su vez esta abre las puertas para educar a distancias. Y pues como sabemos, la educación debe tener mucho auge porque se trabaja bajo la premisa de que todas las personas deben educarse y deben alfabetizarse. Pero así como ha habido un recorrido por la pedagogía, también ha habido una evolución en cuanto a las herramientas que se utilizaban para educar. Vemos que inicialmente se trabajaba con tablilla, posteriormente se viene el uso de los tableros con tiza, de los cuadernos, los tableros acrílicos, pero que gracias a la tecnología y a las innovaciones, pues se dio paso al computador. Los computadores en estos momentos son una herramienta básica para el aprendizaje, para la enseñanza, sobre todo en espacios virtuales. También pues el fomento de las tecnologías de la información y la comunicación han ido desmontando poco a poco espacios y herramientas físicas para dar paso a espacios y a herramientas virtuales. Entonces, en este sentido vemos que las tecnologías de la información y la comunicación, gracias a eso ya no hay impedimento de distancias para la educación superior, puesto que nosotros podemos acceder a cualquier tipo de formación superior desde el lugar en donde nos encontremos, ya que no es necesario asistir a ningún tipo de salones de clases presenciales para adquirir formación académica, sino que lo hacemos desde el sitio y en el momento en que nosotros podamos acceder a ello. ¿Por qué lo podemos hacer? Porque la educación superior está centrada, ya no se centra en la enseñanza, sino que se centra en una pedagogía enfocada hacia el aprendizaje. Es decir, que nosotros como estudiantes adoptemos un compromiso y una posición más activa frente a nuestros procesos de aprendizaje, de tal manera que se favorezca el aprendizaje autónomo. Bueno, esto no quiere decir que no exista una comunicación entre el docente y el estudiante, sino que esta educación no presencial se realiza a través de los medios de comunicación, en donde nosotros como alumnos debemos desarrollar nuestra autonomía, nuestra autorregulación, debemos adaptar nuestras capacidades de estudio y tener mucha disciplina para poder desarrollar este tipo de procesos. Entonces decimos que la educación virtual favorece el aprendizaje en los estudiosos porque fomenta estrategias que logran el objetivo de hacer que los estudiantes aprendan a aprender. Básicamente, la educación virtual es importante por eso, porque nosotros como estudiantes aprendemos a aprender para convertirnos en aprendices autónomos, porque una vez hayamos aprendido esto, entonces ya no se necesita de una persona que nos esté guiando en el aprendizaje, sino que nosotros somos capaces de aprender por sí mismos. Y esta es aprender por sí mismos, se dice que aprendemos mucho más y esta es una preparación para el trabajo.
puesto que en la actualidad la vida laboral, los cambios de mercado, los cambios tecnológicos exigen que los trabajadores, los profesionales estén retroalimentándose, aprendiendo, actualizándose, y se requiere que se adapten muy fácil a este tipo de cambios. Bueno, como lo hemos venido hablando, las tecnologías de la información y la comunicación van muy ligadas a la educación virtual, y por ello quiero manifestarles algunas de las ventajas que tiene la educación virtual. La primera ventaja es que desaparecen las barreras espaciotemporales, es decir, que nosotros podemos acceder a cualquier tipo de formación desde cualquier lugar en el que nos encontremos y en el momento en que nosotros podamos hacerlo. Puede meditar antes de escribir una respuesta porque trabaja offline. Tiene un papel activo en el proceso formativo. Hay un ahorro en dinero, y este ahorro en dinero pues lo vemos en términos de traslados, del uso de recursos digitales gratuitos o de poder acceder a información a muy bajos costos. Tanto el horario como el ritmo de aprendizaje se adapta a la disposición del estudiante y no a la disposición del docente. Bueno, tenemos que la educación virtual da acceso a los estudiantes a repasar el contenido cuantas veces lo consideren necesario y desarrollar actividades a su propio ritmo. Esto es muy importante teniendo en cuenta que no todas las personas tienen la misma capacidad de aprendizaje y por ende unas requieren que se repita la lección más veces y mediante la educación virtual tienen la posibilidad de ver el tutorial en repetidas ocasiones hasta que su duda o el contenido esté completamente claro sin llegar a molestar a sus demás compañeros. Bueno, decimos que la educación virtual se actualiza constantemente y casi al mismo tiempo que las tecnologías digitales. Entonces esto representa una increíble ventaja frente a la educación tradicional. ¿Por qué? Porque es que generalmente los programas académicos que ofrecen las universidades tradicionales no cubren las necesidades actuales del mercado. Por el contrario, la educación virtual, por estar en línea, mantiene en cambios constantes. Bueno, una oferta educativa más amplia y de acuerdo a las necesidades del mercado. Esto lo vemos porque encontramos una gran variedad de especializaciones o de posgrados para realización online, para realización virtual, a comparación de los programas que nos ofrecen las universidades tradicionales o aquellas universidades que nos quedan cercas al lugar en donde nosotros nos encontremos. En mi caso personal, para mí ha sido una gran ventaja poder encontrar ofertas educativas a nivel virtual, porque el departamento en el que me encuentro, las universidades, no ofrecen programas académicos con respecto a mi área. Entonces son muy limitadas las opciones que tengo. Eso por un lado. Por otro lado, el desplazamiento también es complejo cuando uno tiene una actividad laboral. Entonces me parece que la educación a distancia, la educación virtual, es una muy buena oferta. Bueno, en cuanto a mi principal competencia para orientar el proyecto de formación virtual, creo que es la motivación, el deseo que tengo de aprender, de avanzar en mi profesión, de actualizar mis conocimientos y que esto pues me permita desarrollar mejor mi actividad profesional y tener a futuro unas mejores opciones laborales. Muchas gracias.